La noche del 18 de diciembre de 2010 se posó sobre el condado de St. Louis, con el peso de la quietud de pleno invierno. Las lecturas de temperatura rondaban los 20 grados bajos. Una delgada capa de escarcha se deslizó por las ventanas de las grandes casas que bordeaban los caminos privados que serpenteaban a través de la antigua zona de fincas al oeste de la ciudad. En este paisaje de riqueza heredada y silencio generacional, la oscuridad llegó temprano y se quedó hasta tarde. En Hunt Lake, en una mansión perteneciente a August Anheuser-Busch IV, el tataranieto del hombre que había construido un imperio a partir de cebada y lúpulo, una mujer yacía en la cama. Su nombre era Adrienne Nicole Martin. Tenía 27 años. Por la mañana, ella estaría muerta. Las circunstancias que rodearon lo que sucedió dentro de esa casa nunca han sido completamente resueltas. Lo que está documentado comienza con una llamada telefónica realizada a los servicios de emergencia en las primeras horas del 19 de diciembre. August Busch IV, entonces de 46 años, informó que su novia no estaba respirando. Los paramédicos llegaron para encontrar a Adrienne Martin inconsciente. Los intentos de reanimación fallaron. Fue declarada muerta en el lugar. La causa oficial de la muerte, determinada semanas después por la oficina del médico forense del condado de St. Louis, fue catalogada como una sobredosis accidental, una combinación de oxicodona y cocaína. La forma de la muerte: accidente. La investigación que siguió no produjo cargos criminales. August Busch IV nunca fue arrestado en relación con el incidente. El caso fue cerrado. Y, sin embargo, las preguntas no se cerraron con él. En los meses siguientes, la familia de Adrienne Martin presentó una demanda por homicidio culposo contra Busch, alegando un patrón de conducta que contradecía la narrativa oficial. Afirmaron que se le habían administrado drogas mientras estaba en su residencia. Señalaron lo que describieron como una demora en la llamada de auxilio. Cuestionaron la cronología de los eventos tal como fue presentada. La demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales y sus términos se sellaron de la vista pública. No se hizo ninguna admisión de culpabilidad. Para la familia Busch, la muerte en Huntley no fue un incidente aislado. Fue el más reciente en una larga secuencia de tragedias, escándalos y desgracias que habían ensombrecido a la dinastía durante más de un siglo. Hubo otras muertes en circunstancias poco claras. Hubo accidentes fatales, divorcios amargos, luchas públicas contra la adicción y batallas de sucesión libradas tanto en salas de juntas como en tribunales. La familia que alguna vez había controlado la compañía cervecera más grande del mundo, una compañía que había moldeado la industria estadounidense, la publicidad estadounidense y el ocio estadounidense. Para 2010, ya había perdido el control de la empresa que sus ancestros habían construido. 2 años antes de la muerte de Adrienne Martin, en el verano de 2008, Anheuser-Busch había sido adquirida por el conglomerado belga-brasileño InBev en un acuerdo valorado en aproximadamente $52,000 millones. August Busch IV, que había estado sirviendo como director ejecutivo, inicialmente se resistió a la adquisición, pero la junta directiva votó a favor de aceptar. La familia Busch, que había liderado la compañía durante 4 generaciones, fue apartada. La dinastía había terminado. El nombre permaneció en las latas, pero el poder detrás de él había pasado a manos extranjeras. Grants Farm, la extensa finca que había servido como sede simbólica del imperio Busch durante más de 100 años, se mantuvo en manos de la familia. Pero su significado había cambiado. Una vez había sido el hogar de reyes del comercio estadounidense, un lugar donde los presidentes visitaban y los tratos se cerraban con vasos del propio producto de la familia. Ahora, era algo más cercano a un museo de la antigua gloria. La finca se encuentra en tierras que alguna vez fueron propiedad de Ulysses S. Grant. La familia Busch la adquirió en 1903. Durante las décadas que siguieron,
La expandieron, la moldearon, la llenaron con pabellones de caza europeos y vida silvestre importada, y símbolos de ambición aristocrática. En su apogeo, Grant's Farm no era simplemente una residencia, era una declaración. Anunciaba al mundo que los Bush habían llegado, que ya no eran inmigrantes esforzándose en el nuevo mundo, sino gobernantes de un imperio con raíces lo suficientemente profundas como para rivalizar con las antiguas familias de Europa. Pero los imperios no duran, y las dinastías, al final, se devoran a sí mismas. La muerte de Adrienne Martin en la casa de August Bush IV no fue lo que puso fin a la era Bush. Ese final ya había llegado. Lo que hizo la muerte fue revelar algo sobre las secuelas, sobre lo que le sucede a una familia cuando las estructuras que una vez le dieron propósito colapsan. Sin la compañía que dirigir, sin el trono que heredar, los herederos de Adolphus Bush se encontraron a la deriva en un mundo que no habían sido preparados para navegar. Para entender cómo sucedió esto, cómo una familia que alguna vez encarnó el sueño americano se convirtió en un estudio de caso sobre la decadencia estadounidense. Tenemos que retroceder. La historia comienza no en Missouri, sino en Renania, en el pequeño pueblo alemán de Kastel, cerca de Maguncia, donde las corrientes del río transportaban el comercio de siglos pasados junto a antiguas murallas de piedra. Fue aquí, en 1839, donde nació Adolphus Bush, el 21º de 22 hijos, en una familia de comerciantes y terratenientes prósperos. Su padre, Ulrich Bush, comerciaba con vinos y suministros de cervecería. El hogar era cómodo, educado y estaba conectado a los ritmos del comercio europeo. El joven Adolphus creció rodeado de la cultura de la fermentación, del vocabulario del lúpulo y la malta, de la economía de la producción y la distribución. Pero no estaba posicionado para heredar. En una familia de 22 hijos, los hijos menores entendieron pronto que sus futuros no les serían entregados. Tendrían que ser hechos en otro lugar. En 1857, a la edad de 18 años, Adolphus Bush abordó un barco con destino a América. Él no estaba huyendo de la pobreza, estaba buscando posibilidades. Los Estados Unidos, en los años previos a la Guerra Civil, representaban algo irresistible para los jóvenes de ambición y medios. Un paisaje sin techos, donde las fortunas podían construirse en una sola generación, donde las viejas jerarquías de Europa no se aplicaban. Se estableció en St. Louis. La elección no fue accidental. St. Louis, en la década de 1850, era una de las ciudades de más rápido crecimiento en América. Se encontraba en la confluencia de los ríos Missouri y Mississippi, una puerta de entrada entre el este y el oeste, un centro de transporte marítimo, fabricación y migración. La población de la ciudad estaba creciendo con inmigrantes alemanes, miles de ellos llegando cada año, trayendo consigo su idioma, sus costumbres y su sed por las cervezas de su tierra natal. El mercado estaba esperando. Lo que le faltaba era alguien lo suficientemente implacable, lo suficientemente visionario para dominarlo. Adolphus Bush comenzó modestamente. Trabajó como empleado en la orilla del río, aprendiendo las cadenas de suministro que movían mercancías arriba y abajo de las grandes vías fluviales. Estudió la ciudad, hizo conexiones, y en 1861 tomó la decisión más importante de su vida. Se casó con Lili Anheuser. Lili era la hija de Eberhard Anheuser, un fabricante de jabón nacido en Alemania, que recientemente había adquirido una cervecería en apuros en el lado sur de St. Louis. La cervecería era pequeña, ineficiente y estaba perdiendo dinero. Eberhard Anheuser la había tomado casi por accidente, como liquidación de una deuda. No tenía una pasión particular por la cerveza. Lo que tenía era una hija, y ahora, un yerno con ambiciones muy particulares. 4 años después de su matrimonio, Adolphus Bush se había unido a la cervecería como vendedor. En una década había tomado el control efectivamente. Eberhard Anheuser
Siguió siendo una figura decorativa, pero la visión que impulsaba a la compañía pertenecía enteramente al hombre más joven. En 1879, la cervecería fue renombrada formalmente como Anheuser-Busch Brewing Association. El nombre Busch venía en segundo lugar en el título, pero vendría primero en todo lo demás. Lo que distinguió a Adolphus de sus competidores no fue simplemente su energía o su habilidad para las ventas, aunque ambas eran formidables. Fue su disposición a pensar a una escala que otros consideraban imposible. Entendió, antes que casi nadie en la fabricación de cerveza estadounidense, que el futuro pertenecía no a los productores locales, que servían a los gustos locales, sino a las marcas nacionales, capaces de llegar a clientes a lo largo de miles de millas. El problema era tecnológico. La cerveza se echaba a perder. No podía sobrevivir largos viajes en el calor de los veranos estadounidenses. Las cervecerías regionales prosperaban porque no tenían otra opción. Su producto no podía viajar. Adolphus Busch se propuso cambiar esto. Invirtió fuertemente en la pasteurización, adaptando técnicas desarrolladas por Louis Pasteur para estabilizar su cerveza para el transporte. Construyó redes de neveras de hielo, junto a las vías férreas, para mantener fríos los envíos. Compró su propia flota de vagones refrigerados. Estableció un sistema de distribución que se extendía de costa a costa, creando no solo un producto, sino una infraestructura. Una máquina para mover cerveza a través de un continente. Y creó una cerveza diseñada para ser transportada, Budweiser. Introducida en 1876, Budweiser era más ligera que las lagers pesadas preferidas por los inmigrantes alemanes. Estaba destinada a atraer a un paladar estadounidense más amplio, a bebedores que no habían crecido en Baviera, que querían refresco en lugar de tradición. El nombre mismo fue tomado de un pueblo cervecero en Bohemia, prestando un aire de autenticidad del viejo mundo a lo que era, en verdad, una calculada invención estadounidense. La apuesta tuvo éxito más allá de toda expectativa. Para la década de 1890, Anheuser-Busch era la cervecería más grande de los Estados Unidos. Adolphus Busch se había convertido en uno de los hombres más ricos de América, un titán de la industria cuya influencia se extendía mucho más allá de la cerveza. Poseía ferrocarriles, bancos, hoteles y empresas manufactureras. Construyó mansiones en San Luis, en Pasadena, en Alemania. Recibió a presidentes y dignatarios extranjeros. Vivía en todos los aspectos visibles como un rey. Pero la base de su imperio descansaba en algo que no podía controlar completamente: los apetitos de una nación y los caprichos de sus leyes. Para el cambio de siglo XX, Adolphus Busch había construido algo sin precedentes en la fabricación de cerveza estadounidense. Un imperio nacional administrado desde las orillas del Mississippi. Solo los números contaban la historia. En 1901, Anheuser-Busch produjo más de 1 millón de barriles de cerveza, un volumen que empequeñecía a sus competidores más cercanos. La compañía empleaba a miles. Su red de distribución llegaba a cada estado y territorio. Su publicidad aparecía en vallas publicitarias, en periódicos, en los costados de edificios, en ciudades que los fundadores nunca habían visitado. Adolphus presidió este dominio desde una sucesión de residencias cada vez más grandiosas. En St. Louis mantuvo una mansión en los terrenos que más tarde se convertirían en Grant's Farm. En Pasadena, California, construyó una finca de invierno llamada E.B. Wall. En el campo alemán, cerca de su lugar de nacimiento, construyó un castillo literal, donde entretenía a la aristocracia europea y se daba el gusto de las tradiciones de caza de la antigua nobleza. El inmigrante que había llegado sin más que ambición, ahora vivía como si descendiera de reyes. Pero Adolphus Busch no era inmortal. En octubre de 1913, mientras se alojaba en su finca cerca de Langenschwalbach, Alemania, sufrió un ataque cardíaco fatal. Tenía 74 años.
Su cuerpo fue devuelto a Saint Louis a bordo de un barco fletado especialmente, y la ciudad lo lloró con una procesión fúnebre que se extendió por millas. Las banderas ondearon a media asta. Las fábricas cerraron. El hombre que había construido Budweiser fue enterrado bajo un monumento digno de un jefe de Estado. La sucesión pasó a su hijo, August Anheuser-Busch Sr., un administrador capaz que había pasado años aprendiendo el negocio al lado de su padre. La transición fue fluida. El imperio continuó expandiéndose. Y luego, 6 años después, todo se detuvo. El 17 de enero de 1920, la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos entró en vigor. La fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas se volvió ilegal en toda la nación. La prohibición había llegado. Para la familia Busch, el momento fue catastrófico. Habían construido una de las operaciones cerveceras más grandes del mundo, y ahora, de la noche a la mañana, su producto principal era contrabando. La compañía luchó por sobrevivir. Anheuser-Busch giró hacia la producción de cerveza cercana, Near Beer, una bebida de bajo contenido alcohólico que eludía la definición legal de licor embriagante. Fabricaron levadura, jarabe de maíz, helado y carrocerías de camiones refrigerados. Vendieron extracto de malta, comercializado ostensiblemente para hornear, pero ampliamente entendido para ser utilizado para la elaboración de cerveza casera. La familia hizo lo que fue necesario para mantener intacta la infraestructura, esperando que la sequía terminara. Duró 13 años. Cuando la prohibición fue finalmente revocada en diciembre de 1933, Anheuser-Busch estaba lista. August A. Busch Sr. había muerto en 1934, pero su hijo, August Anheuser-Busch Jr., conocido como Gussie, ya estaba posicionado para liderar el resurgimiento. En la noche en que la derogación entró en vigor, un equipo de caballos Clydesdale tiró de un vagón ceremonial por las calles de St. Louis, entregando cajas de Budweiser a la ciudad que había mantenido la fe con la familia durante los años secos. Fue genialidad de marketing. También fue profecía. Los Clydesdales se convertirían en sinónimo de la marca, apareciendo en anuncios para las generaciones venideras. Bajo Gussie Busch, la compañía entró en su fase de expansión más agresiva. Modernizó las instalaciones de producción, aumentó la capacidad y lanzó campañas publicitarias de una escala y sofisticación sin precedentes. Compró el equipo de béisbol St. Louis Cardinals en 1953, transformando la franquicia en un vehículo para la promoción de la marca y la identidad cívica. Construyó el Busch Stadium. Cultivó relaciones con políticos, celebridades y personas influyentes en todo el país. Hizo de Budweiser no meramente una cerveza, sino un símbolo de la vida estadounidense misma, presente en juegos de pelota, barbacoas y celebraciones del 4 de julio de costa a costa. Gussie era un hombre de apetitos enormes, e igualmente enormes contradicciones. Era generoso y tiránico. Era encantador y volátil. Se casó 4 veces. Engendró 11 hijos con 3 esposas diferentes. Dirigió la compañía con mano de hierro, sin tolerar la disidencia, exigiendo lealtad absoluta. Los empleados que lo complacían eran recompensados generosamente. Aquellos que lo contrariaban eran desterrados sin ceremonia. En Grants Farm, Gussie construyó un mundo que reflejaba su visión de sí mismo. Importó animales exóticos, elefantes, búfalos, ciervos y antílopes, creando una reserva privada de vida silvestre que también servía como herramienta de relaciones públicas. Organizó fiestas elaboradas para miles de invitados. Dio la bienvenida a presidentes y príncipes a su finca, ofreciéndoles la hospitalidad de un hombre que se creía su igual. Pero debajo del boato se estaban formando fallas. Las relaciones de Gussie con sus hijos se tensaron por su personalidad dominante y sus repetidos matrimonios. La cuestión de la sucesión, quien heredaría el control del imperio, se convirtió en una fuente de creciente tensión.
Gussie favorecía a ciertos hijos sobre otros. Cambiaba de opinión. Hacía promesas y las rompía. La familia que había construido su fortuna sobre la unidad y el propósito estaba comenzando a fracturarse desde dentro. Y el imperio, a pesar de toda su aparente fuerza, era más vulnerable de lo que parecía. Los competidores estaban surgiendo. Los gustos estaban cambiando. El mismo mercado nacional que Adolphus Busch había conquistado ahora estaba abarrotado de rivales ansiosos por reclamar su parte. El trono que Gussie ocupaba con tanta confianza no se mantendría seguro para siempre. La tierra tenía historia antes de que los Busch la tocaran. A principios de la década de 1850, un joven oficial del ejército llamado Ulysses S. Grant, aún no un general, aún no un presidente, sino meramente un granjero en apuros, tratando de ganarse la vida fuera del servicio militar, adquirió una parcela de tierra en lo que entonces era el condado rural de Saint Louis. Despejó madera. Construyó una cabaña con sus propias manos, una modesta estructura de troncos que, según se informa, llamó Hardscrabble. Intentó cultivar el terco suelo de Missouri. Fracasó. Grant finalmente abandonó la propiedad, regresando al ejército y al destino que le esperaba. La tierra pasó por otras manos. La cabaña permaneció, resistiendo silenciosamente a través de la guerra civil, a través de la reconstrucción, a través de las largas décadas de industrialización que transformaron Saint Louis de un puesto avanzado de frontera a una metrópolis. Para cuando August A. Busch Sr. compró la propiedad en 1903, la conexión con Grant se había convertido en su activo más valioso, no por lo que la tierra podía producir, sino por lo que el nombre significaba. Los Busch no estaban comprando superficie, estaban comprando legitimidad. Para una familia de inmigrantes alemanes, la adquisición de tierras que alguna vez fueron propiedad de un presidente, por el hombre que había preservado la Unión, representaba algo más allá del comercio. Era una declaración de llegada. Anunciaba que los Busch pertenecían no meramente a la clase mercantil, sino a la narrativa de América misma. Su fortuna se había construido sobre la cerveza. Su finca se construiría sobre la historia. August A. Busch Sr. comenzó la transformación inmediatamente. Conservó la cabaña de Grant como una reliquia, una piedra de toque que conectaba la propiedad con su pasado histórico. Alrededor de ella, construyó algo completamente nuevo, una visión de permanencia aristocrática, plasmada en piedra y madera, y artesanía europea importada. La residencia principal, conocida simplemente como la Casa Grande, se elevó en una suave elevación, con vistas a la tierra circundante. Su arquitectura mezclaba influencias germánicas con escala estadounidense. Líneas de techo empinadas, mampostería pesada, amplios porches adecuados para los húmedos veranos de Missouri. El interior presentaba habitaciones con paneles de madera, chimeneas de piedra y colecciones de trofeos de caza, reunidos en expediciones a través de múltiples continentes. Era una casa diseñada para impresionar, para intimidar y para perdurar. Pero la Casa Grande fue solo el comienzo. Durante las décadas siguientes, la familia Busch expandió Grant's Farm hasta convertirla en un mundo autónomo. Construyeron el Bauernhof, un complejo de patio de estilo alemán, modelado a partir de las granjas del viejo país, completo con establos, cocheras y un Biergarten, donde los invitados podían probar los productos de la familia en una atmósfera de autenticidad manufacturada. Construyeron el Parque de Ciervos, Deer Park, abasteciéndolo con manadas de venados de cola blanca que deambulaban libremente detrás de cercas ornamentales. Importaron animales exóticos de todo el mundo: elefantes, camellos, cebras, antílopes, transformando la finca en un jardín zoológico privado que rivalizaba con cualquier institución pública. Para cuando Gussie Busch asumió el control tanto de la compañía como de la finca, Grant's Farm se había convertido en algo más que una residencia. Era un teatro de poder. Gussie entendió
quizás mejor que cualquiera de sus predecesores, que la riqueza por sí sola era insuficiente. La riqueza tenía que ser actuada, tenía que ser presenciada. Abrió la finca al público en 1954, ofreciendo entrada gratuita a los visitantes que desearan recorrer los terrenos, ver los animales y recibir muestras de cortesía de Budweiser al final de su visita. Era filantropía disfrazada de marketing, generosidad calibrada para construir lealtad a la marca. Cientos de miles de visitantes pasaban por las puertas cada año. Viajaban en tranvía a través del Parque de Ciervos. Fotografiaban a los Clydesdales en sus establos inmaculados. Se iban con la impresión de que Anheuser-Busch no era meramente una corporación, sino una institución benévola, una familia que compartía sus bendiciones con el público. Para Gussie, Grant's Farm fue también un escenario para la mitología personal. Organizó fiestas de exceso legendario, reuniones donde los políticos se mezclaban con celebridades de Hollywood, donde se cerraban tratos con bourbon y cigarros, donde el anfitrión presidía con la autoridad fácil de un hombre que nunca había conocido una oposición genuina. Dio la bienvenida a presidentes en ejercicio a su hogar, entretuvo a dignatarios extranjeros, cultivó la imagen de un señor feudal moderno, generoso con sus súbditos, implacable con sus enemigos. La finca reflejó las contradicciones de su amo. Era abierta pero exclusiva. Celebraba la historia estadounidense mientras encarnaba la pretensión europea. Proyectaba permanencia mientras dependía enteramente de la fortuna de una sola compañía y la estabilidad de una sola familia. Bajo los cuidados céspedes y las manadas contentas de vida silvestre importada, existía una fragilidad que pocos visitantes llegaron a percibir. Grant's Farm no era meramente donde vivían los Bush, era la manifestación física de todo lo que creían ser. Y cuando esa creencia comenzó a resquebrajarse, cuando la familia se volvió contra sí misma y la compañía se deslizó de sus manos, la finca permanecería, dando testimonio silencioso de lo que se había perdido. Las paredes recordaban, incluso cuando los herederos elegían olvidar. La carta llegó a St. Louis el 11 de junio de 2008. Estaba dirigida a la junta directiva de Anheuser-Busch Companies, Inc., y venía de Bruselas. El remitente era InBev, un conglomerado cervecero belga-brasileño que se había reunido durante la década anterior a través de una serie de adquisiciones agresivas. La carta contenía una oferta, $65 por acción por la propiedad completa de Anheuser-Busch. La valoración total superaba los $46,000 millones. Durante un siglo y medio, la familia Bush había controlado la compañía que llevaba su nombre. Habían sobrevivido a la prohibición, habían superado a los competidores, habían navegado depresiones y guerras y gustos cambiantes de los consumidores. Nunca habían contemplado seriamente entregar la propiedad a una entidad externa. La compañía no era meramente un negocio, era una herencia, un derecho de nacimiento, un fideicomiso transmitido de generación en generación. August Busch IV, tataranieto de Adolphus, ocupaba el cargo de director ejecutivo. Tenía 44 años y había pasado toda su vida adulta preparándose para este papel. Se había abierto camino a través de las divisiones de la compañía, operaciones de fabricación de cerveza, marketing, ventas, demostrando competencia en cada nivel, ganándose la confianza de la Junta y finalmente ascendiendo al puesto más alto en 2006. La corona había sido colocada en su cabeza. Y ahora, apenas 2 años después de su reinado, los extranjeros estaban intentando quitársela. La respuesta inicial fue el desafío. La Junta de Anheuser-Busch rechazó la oferta de InBev por considerarla inadecuada, argumentando que infravaloraba a la compañía y no tenía en cuenta su potencial de crecimiento a largo plazo. August IV se posicionó como el defensor de una institución estadounidense. Invocó el patriotismo. Enfatizó las raíces de la compañía en St. Louis, sus contribuciones a la economía local,
su identidad como símbolo de la empresa estadounidense. El mensaje fue claro: Anheuser-Busch no estaba en venta, pero la fortaleza tenía vulnerabilidades que la sola rebeldía no podía abordar. Las acciones de la compañía habían estado rindiendo por debajo de lo esperado durante años. La cuota de mercado se estaba erosionando a medida que las cervecerías artesanales capturaban la lealtad de los bebedores más jóvenes y los competidores internacionales expandían su presencia en los Estados Unidos. Anheuser-Busch seguía siendo rentable, pero su crecimiento se había estancado. Inversores institucionales, fondos de pensiones, fondos de cobertura, fondos mutuos, poseían porciones significativas de las acciones de la compañía, y su lealtad era a los retornos, no al patrimonio. Cuando InBev elevó su oferta a $70 por acción a principios de julio, la presión se volvió insuperable. Dentro de la propia familia Busch, la unidad se estaba fracturando. August Busch III, padre y predecesor de August IV como CEO, había sido apartado del liderazgo activo años antes, pero conservaba influencia y opiniones. La relación entre padre e hijo era complicada por décadas de tensión, por visiones diferentes para la compañía, por el peso de las expectativas que habían moldeado la vida de ambos hombres. Algunos miembros de la familia apoyaron la resistencia a toda costa. Otros calcularon en voz baja que $70 por acción representaban un precio que quizás nunca volverían a ver. La Junta se reunió el 13 de julio de 2008. La sesión duró horas. Se presentaron argumentos de ambos lados. Al final, las matemáticas prevalecieron sobre la mitología. Los directores votaron a favor de aceptar la oferta de adquisición de InBev. Anheuser-Busch, la compañía que Adolphus Busch había construido de una cervecería en quiebra a un imperio global, se convertiría en una subsidiaria de una corporación extranjera. La familia Busch no retendría ningún control operativo. August Busch IV se enteró de la decisión de la Junta y comprendió que su reinado había terminado. Había sido CEO por apenas 2 años. No sobreviviría la transición. En meses se había ido por completo de la compañía, reemplazado por ejecutivos nombrados por la nueva propiedad. Los Clydesdales todavía tiraban de su carro en los comerciales. El nombre Budweiser todavía aparecía en latas y botellas, pero la familia que había creado estos símbolos ya no los poseía. En St. Louis, la reacción fue de dolor mezclado con ira. La compañía había sido el empleador más grande de la ciudad, su ciudadano corporativo más prominente, su fuente de orgullo cívico. La adquisición fue experimentada como una pérdida, no solo económica, sino cultural. Los trabajadores temían despidos. Los políticos lamentaban la partida del control local. Los editoriales lamentaban el final de una era. En Grants Farm, la finca permaneció en manos de la familia, pero su significado había cambiado irrevocablemente. Ya no era la sede de un imperio activo. Era un monumento a una dinastía que había perdido su trono. La narrativa oficial sostenía que la venta fue una decisión comercial racional, una respuesta a las realidades del mercado que no dejaron a la Junta una alternativa viable. Esta explicación satisfizo a los accionistas y analistas financieros. No satisfizo a quienes recordaban lo que la familia Busch había representado alguna vez, o a quienes se preguntaban si elecciones diferentes, hechas años o incluso décadas antes, podrían haber producido un resultado diferente. Las preguntas persistieron. ¿Se había vuelto complaciente el liderazgo de la compañía? ¿Habían debilitado los conflictos internos de la familia su capacidad para responder a las amenazas externas? ¿Había sido August IV preparado adecuadamente para los desafíos que enfrentaría? ¿O había heredado una posición sin las herramientas para defenderla? Las respuestas dependían de a quién se le preguntara, y cuándo, y qué tenían que ganar con el relato. El registro oficial cuenta una historia. Los silencios cuentan otra. En los años posteriores a la venta de Anheuser-Busch,
Periodistas e historiadores intentaron reconstruir la secuencia de eventos que habían llevado al colapso de la dinastía. Entrevistaron a antiguos empleados, examinaron archivos corporativos y armaron narrativas a partir de declaraciones públicas y recuerdos privados. Lo que surgió no fue un único relato coherente, sino una colección de versiones en competencia, cada una moldeada por la perspectiva de su fuente, cada una omitiendo detalles que complicaban sus conclusiones. La propia familia Bush ofreció poca ayuda. Siempre habían sido reservados con la prensa, prefiriendo controlar su imagen a través de apariciones públicas, cuidadosamente orquestadas, en lugar de entrevistas sinceras. Después de la venta, esta reticencia se profundizó hasta un silencio casi total. Los miembros de la familia se negaron a discutir la adquisición, los debates internos que la precedieron o las relaciones que se habían fracturado a raíz de ella. Las paredes de Grant's Farm siempre habían sido altas. Ahora parecían impenetrables. Pero ciertos hechos no podían ocultarse, porque ya habían entrado en el registro público a través de informes policiales, archivos judiciales y cobertura de noticias contemporánea. Estos hechos pintaban un retrato de una familia con problemas más allá de los reveses comerciales. August Bush IV había estado involucrado en incidentes graves mucho antes de asumir el liderazgo de la compañía. En 1983, cuando tenía 19 años, era pasajero en un automóvil que se estrelló en Arizona. Una joven llamada Michelle Frederick, que también estaba en el vehículo, murió en el lugar. Los investigadores encontraron que August IV había estado conduciendo en el momento del accidente, aunque inicialmente afirmó lo contrario. Nunca fue acusado de un crimen. El caso fue cerrado. Los abogados de la familia manejaron las secuelas con la eficiencia característica. En 1985, August IV estuvo involucrado en otro accidente automovilístico en St. Louis, resultando en lesiones pero sin muertes. Una vez más, surgieron preguntas sobre las circunstancias. Una vez más, no se presentaron cargos. Se estaba estableciendo un patrón de incidentes seguidos de resoluciones legales que dejaban oscurecidos los hechos subyacentes. Aquellos que trabajaron de cerca con August IV durante sus años en Anheuser-Busch ofrecieron evaluaciones divergentes de su carácter y capacidades. Algunos lo describieron como inteligente e impulsado, genuinamente comprometido con el éxito de la compañía, agobiado por las expectativas imposibles vinculadas a su nombre. Otros lo caracterizaron como errático, propenso a decisiones impulsivas, aislado de las consecuencias por la riqueza e influencia de su familia. Ambas descripciones podrían haber sido precisas. Ninguna fue completa. La muerte de Adrienne Martin, en diciembre de 2010, puso estas contradicciones en un agudo relieve. El hallazgo oficial, sobredosis accidental, proporcionó una conclusión, pero no una explicación. ¿Cómo había llegado una mujer sana de 27 años a morir en la casa de uno de los hombres más ricos de América? ¿Qué había sucedido en las horas previas a la llamada de emergencia? ¿Por qué August IV había esperado, según algunos relatos, antes de pedir ayuda? La demanda por homicidio culposo presentada por la familia de Martin alegó que August IV le había proporcionado drogas y había retrasado la llamada a los servicios de emergencia. Estas acusaciones nunca fueron probadas en la corte. El caso se resolvió antes del juicio, sus términos confidenciales. Los representantes de August IV negaron haber actuado mal. La familia Martin aceptó el acuerdo y se retiró de la vista pública. Las preguntas permanecieron, suspendidas en el espacio entre la acusación y la adjudicación. Los investigadores que examinaron la escena informaron haber encontrado medicamentos recetados en la residencia. Notaron inconsistencias en la cronología proporcionada por August IV. Documentaron detalles que sugerían que la noche no se había desarrollado como se describió inicialmente, pero sus hallazgos no alcanzaron el nivel requerido para un procesamiento criminal.
El estándar de prueba en una sala de tribunal no es el mismo que el estándar de prueba en el tribunal de la opinión pública. August IV nunca fue acusado, tampoco fue nunca exonerado. En los años que siguieron, August IV se retiró en gran medida de la vida pública. Fue fotografiado ocasionalmente en eventos sociales, mencionado en columnas de chismes, visto en establecimientos frecuentados por la élite de Saint Louis. Pero ya no ocupaba la posición de prominencia que alguna vez había parecido su destino. La compañía se había ido. El papel público se había ido. Lo que quedaba era riqueza sin propósito, un nombre famoso sin una función clara. Otros miembros de la familia Bush siguieron sus propios caminos, algunos con más éxito que otros. Hubo empresas filantrópicas, inversiones comerciales e intentos de establecer identidades independientes de la cervecería que había definido a sus ancestros. También hubo divorcios, disputas legales y las luchas silenciosas que afligen a las familias, cuya cohesión ha sido destrozada por el conflicto y la pérdida. Grant's Farm continuó operando como una atracción pública, dando la bienvenida a los visitantes que venían a ver a los Clydesdales y los animales exóticos, y la cabaña conservada donde Ulysses Grant una vez había fracasado en la agricultura. Los turistas tomaban fotografías, probaban cerveza en el Bauernhof, partían con la impresión de que habían vislumbrado algo del legado Bush. Lo que habían vislumbrado era una superficie curada. Debajo de ella se encontraban profundidades que ningún guía turístico mencionaba: los accidentes, las muertes, los acuerdos, los silencios. La familia había pasado generaciones construyendo una imagen de prosperidad benévola. Mantener esa imagen requería no solo la presentación de ciertos hechos, sino la cuidadosa supresión de otros. La supresión nunca fue completa. Las contradicciones se acumularon, visibles para cualquiera que mirara de cerca. Los años posteriores a la venta pasaron lentamente para aquellos que una vez habían estado en el centro del imperio Bush. El tiempo, que había parecido acelerarse durante las frenéticas negociaciones de 2008, ahora se extendía en largas temporadas, de propósito disminuido. La familia seguía siendo rica, más allá de cualquier medida ordinaria. Pero la riqueza, como descubrieron, no era lo mismo que la relevancia. August Bush III, que había servido como CEO durante casi 3 décadas antes de pasar el papel a su hijo, se retiró a las rutinas de un ciudadano privado. Mantuvo residencias. Persiguió intereses propios de un hombre de su posición. Pero la compañía que había definido su identidad, la compañía que había expandido, modernizado y defendido a través de décadas de presión competitiva, ahora pertenecía a extraños. Su nombre aparecía ocasionalmente en artículos de noticias que hacían referencia a la historia de la familia, una figura de un capítulo concluido en lugar de una narrativa en curso. Su relación con su hijo, August IV, había estado tensa durante años antes de la venta. Después, según la mayoría de los relatos, se deterioró aún más. Los dos hombres representaban diferentes generaciones, diferentes temperamentos, diferentes visiones de lo que el legado familiar debería significar. Habían estado en desacuerdo sobre la estrategia, sobre el liderazgo, sobre la cuestión fundamental de si la resistencia a InBev era posible o sabia. Estos desacuerdos no se suavizaron con el tiempo. Se calcificaron en un distanciamiento. August Bush IV, despojado de su título corporativo, enfrentó una transición más difícil. Había sido preparado desde el nacimiento para un papel que ya no existía. Cada ascenso, cada asignación, cada aparición pública había sido preparación para una posición de autoridad que se había desvanecido en una sola votación de la Junta. A los 44 años, se encontró sin una función clara. Las habilidades que había desarrollado, navegar por la política corporativa, representar la marca, sí, gestionar las expectativas vinculadas a su apellido,
No tenían una aplicación obvia en un mundo donde la marca ya no era suya para representar. La muerte de Adrien Martin en 2010 agravó su aislamiento. Aunque nunca fue acusado penalmente, la publicidad que rodeó el incidente reforzó una narrativa de imprudencia e irresponsabilidad que lo había seguido desde su juventud. Antiguos colegas se distanciaron. Las invitaciones sociales se hicieron menos frecuentes. El establishment de St. Louis, que una vez lo había abrazado como heredero de su familia más prominente, ahora lo miraba con cautela. La demanda por homicidio culposo, presentada por la familia de Martin, se resolvió en 2011. El monto del acuerdo nunca fue revelado. Como parte del acuerdo, ambas partes se comprometieron a la confidencialidad con respecto a los términos y los hechos subyacentes a la disputa. El expediente legal fue sellado. Las preguntas que habían animado el interés público, ¿qué había sucedido esa noche? ¿Quién era responsable? ¿Qué mostraba realmente la evidencia? Nunca recibirían respuestas definitivas en un tribunal de justicia. Otros asuntos legales surgieron en años posteriores. Hubo disputas sobre fideicomisos y herencias, las consecuencias inevitables de una gran fortuna dividida entre múltiples herederos con intereses en conflicto. Hubo divorcios, varios de ellos contenciosos, que involucraron alegaciones y contraalegaciones que ocasionalmente se hicieron públicas antes de resolverse mediante negociación privada. La familia que alguna vez había presentado un frente unido al mundo se estaba fragmentando en facciones, cada una persiguiendo sus propios intereses, cada una custodiando sus propias quejas. Las muertes también redujeron las filas. Las generaciones mayores fallecieron, llevándose consigo recuerdos de primera mano de la edad de oro de la compañía, del reinado de Gussie, de la era en que ser un Bush significaba algo más allá de la riqueza heredada. Las generaciones más jóvenes crecieron en un mundo diferente, uno donde el apellido conllevaba peso histórico, pero una importancia práctica decreciente. Eran herederos de un legado que no habían construido y que no podían reconstruir. En St. Louis, la herida cívica dejada por la venta se cicatrizó lentamente. Anheuser-Busch InBev, como se llamaba ahora la compañía fusionada, mantuvo una presencia significativa en la ciudad. La cervecería continuó operando. Los empleos permanecieron, aunque la reestructuración eliminó algunos puestos y reubicó otros. Los Cardinals todavía jugaban en el Busch Stadium, los derechos de nombre preservados, incluso a medida que la conexión de la familia con la franquicia se desvanecía. La vida continuó, como siempre lo hace, acomodando pérdidas que una vez parecieron insoportables. Pero la acomodación no es lo mismo que el olvido. Los residentes mayores de St. Louis recordaban lo que se había perdido, no meramente una compañía, sino un sentido de identidad local, una creencia de que su ciudad albergaba instituciones capaces de resistir las fuerzas homogeneizadoras del capital global. Recordaban a los Clydesdales desfilando por las calles del centro, los recorridos gratuitos por la cervecería, el conocimiento de que algo importante se hacía aquí, por personas que vivían aquí, por razones que se extendían más allá de los informes de ganancias trimestrales. Grants Farm permaneció, un remanente físico de la era que había terminado. La finca todavía abría sus puertas a los visitantes cada temporada. Los animales todavía deambulaban por el parque de ciervos. El Bauernhof todavía servía cerveza a los turistas que habían conducido desde toda la región para vislumbrar los vestigios de la mitología Bush. Pero la Casa Grande estaba más tranquila ahora. Las fiestas que una vez habían llenado sus habitaciones con senadores y celebridades habían cesado. El maestro que había presidido esas reuniones había muerto hacía mucho, y sus descendientes se habían dispersado en sus vidas separadas. La finca perduró, hermosa y melancólica, un escenario sin artistas. Grants Farm no cayó en la ruina. Esa habría sido una historia más simple. La mansión desmoronándose, los jardines cubiertos de maleza, la lenta recuperación de la tierra cultivada por la naturaleza salvaje.
Tales narrativas son comunes en la literatura de las dinastías caídas. La gran casa decae. Los herederos se van. La naturaleza borra la evidencia de la ambición humana. Pero la finca Bush siguió una trayectoria diferente, quizás más inquietante en su ambigüedad. Las puertas permanecieron abiertas. Cada primavera, cuando el clima de Missouri se suavizaba y los árboles a lo largo de los caminos sinuosos desplegaban sus hojas, la finca daba la bienvenida a los visitantes, como lo había hecho durante décadas. Llegaban autobuses escolares con niños en excursiones. Las familias conducían desde condados vecinos para pasar las tardes de fin de semana, caminando por los terrenos, alimentando a los animales, fotografiando a los Clydesdales en sus establos inmaculados. El Bauernhof servía su cerveza. El tranvía rodeaba el parque de ciervos. La tienda de regalos vendía recuerdos con imágenes de los famosos caballos. Desde la perspectiva de un visitante casual, nada fundamental había cambiado. Pero algo fundamental había cambiado. La finca ahora operaba bajo un acuerdo entre la familia Bush y lo que se había convertido en Anheuser-Busch InBev. El conglomerado belga-brasileño, que había absorbido a la compañía cervecera estadounidense en 2008, mantenía una participación en la operación de la propiedad, utilizándola como lugar para la promoción de la marca y la hospitalidad corporativa. Los Clydesdales, esos símbolos icónicos del patrimonio cervecero estadounidense, ahora eran activos de una corporación multinacional con sede en Lovaina, Bélgica. Todavía tiraban de su vagón rojo, todavía aparecían en comerciales del Super Bowl. Pero su propiedad había pasado, junto con todo lo demás, a manos extranjeras. La relación de la familia con la finca se complicó con cada año que pasaba. Algunos descendientes mantuvieron residencias en la propiedad o en sus cercanías, preservando una conexión física con la tierra que sus ancestros habían cultivado. Otros se habían marchado hace mucho tiempo a diferentes ciudades, diferentes vidas, diferentes identidades, sin la carga del peso del nombre Bush. La Casa Grande misma, la residencia donde Gussie había entretenido a presidentes, donde generaciones de Bush habían celebrado días festivos y lamentado muertes y planeado el futuro de la compañía, se mantuvo en una especie de animación suspendida, ni completamente ocupada ni totalmente abandonada. Los visitantes de Grant's Farm se encontraban con una experiencia cuidadosamente gestionada. Los recorridos enfatizaban el patrimonio, la tradición y los placeres saludables de una salida familiar. Los guías relataban la historia de los Clydesdales, los orígenes de Budweiser, la historia de la cabaña de Ulysses Grant, conservada en los terrenos. No discutían la venta de la compañía. No mencionaban las muertes, los accidentes, las demandas, los escándalos que se habían acumulado alrededor de la familia a lo largo de generaciones. La narrativa presentada al público se limpió de complicaciones. Un cuento de hadas de éxito inmigrante y empresa estadounidense, que terminaba no en pérdida, sino en celebración continua. Esta versión sanitizada de la historia servía para múltiples propósitos. Protegía la marca, que dependía de asociaciones con la tradición y la autenticidad. Protegía a la familia de un escrutinio no deseado, y ofrecía a los visitantes lo que habían venido a buscar: una tarde agradable, una conexión con algo que se sentía permanente y tranquilizador en un mundo de cambio constante. La verdad era más de lo que la mayoría de los turistas querían. El mito curado era suficiente. Sin embargo, la tierra misma conservaba recuerdos que ningún guía turístico podía suprimir por completo. La cabaña donde Grant había luchado y fracasado todavía se alzaba, un recordatorio de que este suelo había presenciado la derrota antes de que los Bush llegaran. El parque de ciervos, con sus manadas importadas, recordaba la grandiosa visión de ocio aristocrático de Gussie, una visión que ahora parecía pintoresca, una reliquia de una era en la que los industriales estadounidenses se imaginaban a sí mismos como nobleza del Nuevo Mundo. La Casa Grande, vislumbrada desde la distancia a través de los árboles,
Sugería profundidades que las porciones públicas de la finca no podían revelar. Historiadores y periodistas locales ocasionalmente producían relatos que complicaban la narrativa oficial. Escribieron sobre las tragedias de la familia, sus conflictos internos, sus herederos problemáticos. Examinaron las circunstancias que rodearon la muerte de Adrien Martin, los accidentes de la juventud de Auguste IV, las amargas disputas por la sucesión y el control. Estos relatos circularon entre quienes los buscaban, añadiendo capas de sombra a la imagen iluminada por el sol, proyectada por los materiales de marketing de la finca. En St. Louis, Grant's Farm ocupaba un lugar ambivalente en la conciencia cívica. Era una fuente de orgullo, prueba de que la ciudad había sido una vez el hogar de algo grandioso. También era una fuente de melancolía, un recordatorio de lo que se había entregado cuando se vendió la compañía. Los residentes mayores recordaban visitar la finca cuando eran niños. Recordaban la sensación de asombro inspirada por los animales y los terrenos. Recordaban creer que la familia Bush presidiría su ciudad para siempre. Esa creencia no había sobrevivido. La finca sí. Los terrenos requerían mantenimiento constante, equipos de jardinería, cuidadores de animales, administradores de instalaciones, atendiendo las necesidades interminables de una propiedad diseñada para la exhibición. Esta labor continuó independientemente de las circunstancias disminuidas de la familia, independientemente de la propiedad extranjera de la compañía, independientemente de las preguntas que se cernían sobre el legado Bush. El césped fue recortado, los establos fueron limpiados, los Clydesdales fueron acicalados para sus apariciones. La maquinaria de la presentación operaba sin problemas, incluso mientras la sustancia que presentaba se volvía cada vez más hueca. Lo que los visitantes experimentaban en Grant's Farm no era historia sino una actuación, una simulación de continuidad diseñada para oscurecer las rupturas que realmente habían ocurrido. La actuación fue convincente. Tenía que serlo. Demasiado dependía de mantener la ilusión. Y bajo la actuación, bajo las superficies cuidadas, la tierra guardaba su propio consejo, manteniendo secretos que durarían más que cada familia que alguna vez afirmó poseerla. Los imperios son construidos por hombres que creen que están construyendo para la eternidad. Colocan piedras y plantan árboles y graban sus nombres en las puertas, imaginando que estos marcadores sobrevivirán a la carne que los creó. Por un tiempo, la ilusión se mantiene. Los árboles crecen. Las piedras perduran. Los nombres son recordados. Pero el tiempo es paciente y la memoria no lo es. La familia Bush llegó a América sin nada más que ambición y el conocimiento de un oficio ancestral. En 3 generaciones habían construido una de las grandes dinastías comerciales de la Edad Moderna. En 5 la habían perdido. El arco desde el esfuerzo inmigrante hasta el colapso imperial abarcó apenas 1 siglo y medio. Mucho tiempo según la medida de una vida humana. Un instante según la medida de la tierra. Grant's Farm permanece. La cabaña donde un futuro presidente, una vez fracasó en la agricultura, todavía se alza entre los árboles. El parque de ciervos todavía tiene sus manadas. Los Clydesdales todavía golpean con sus cascos en sus establos, esperando su próxima actuación. Los visitantes todavía llegan cada temporada, buscando algo que no pueden nombrar del todo. Un vistazo de permanencia, quizás en un mundo que no ofrece ninguna. La finca no se explica a sí misma, no justifica ni acusa, simplemente perdura, conteniendo dentro de sus terrenos el peso acumulado de todo lo que ha ocurrido allí. Las ambiciones, las celebraciones, los tratos hechos y rotos, las vidas perdidas, los silencios mantenidos. Los Bush vinieron, reinaron y cayeron. La tierra recuerda y no dice nada.